El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Y me impulso y entiendo que Jesucristo es mi seguridad. Dije yo hoy que Jesucristo es mi seguridad. Jesucristo es la seguridad de mi iglesia. Jesucristo es la seguridad de mi familia. Jesucristo es la seguridad de mis hijos. Jesucristo es la seguridad de mi vida. Jesucristo es la seguridad de mi nación Venezuela y de toda nación que se quiera acercar a sus pies. Oh, mi Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Quiero leer y hacer un desarrollo de un pasaje en el libro de Hechos, un libro muy importante, un libro trascendental que no tuvo un punto final, porque todos los pasajes bíblicos o todos los libros de la Biblia tienen un punto y un amén al final. El libro de los Hechos quedó abierto para seguir escribiéndose hoy. Su vida y la mía están siendo escritas en el cielo. Su vida, cada circunstancia, cada conflicto, cada problema que usted está superando está siendo escrito en el cielo. Y está siendo declarado sobre otra persona para que aprenda a vencer el problema que usted ya venció. Para que entienda que hay circunstancias difíciles que vinieron ya sobre usted, pero que usted las pudo vencer en Cristo, o que usted y yo las pudimos vencer en Cristo, y que esa persona las puede vencer. Así que este libro se sigue escribiendo hoy, iglesia. Y usted lo puede buscar al final y no dice amén. No se cerró, quedó abierto. Gracias, mi Jesús. Ok, busque conmigo libro de Hechos, capítulo 13. Quiero leer la predicación en Antioquía de Pisidia del apóstol Pablo. Y recuerda el título, Jesús. ¿Cuál es el título? Es mi seguridad. Amén. Ya lo recibió. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Estos son nombres complicados. Pero Juan, son ciudades. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Olvidemos a Juan en este momento. No fue execrado, sino que Juan tenía otra función que hacer en ese momento. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Qué cosa tan importante que cuando nos movemos a algún lugar, buscar dónde congregarnos. Qué cosa tan importante que cuando nos desplazamos, así sea otra ciudad, así sea unas vacaciones, el buscar honrar en medio de lo que hacemos, sea para Dios. Bueno, la palabra lo dice y yo lo creo. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Amén. Entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Ahora, ojo, nos movemos a un sitio y me gusta porque el apóstol Pablo llega, pero no llega como un apóstol insolente o como un apóstol con ínfula, sino que se sienta a escuchar, sino que se sienta a recibir o quizás a percibir qué es lo que está pasando en ese lugar o qué está aconteciendo en ese lugar. Muchas veces nos movemos con muchas ínfulas o llegamos a una iglesia con muchas ínfulas, o el Señor nos trae y nos mueve a un lugar y verdad, nos está enviando allí, pero nuestro ego, nuestra posición, nuestra quizás sabiduría aprendida o adquirida o delegada, puede ser por otra persona, viene a ser una carta o queremos presentarla ya delante de todo el mundo, y ese mismo ego, esa misma posición
nos va a hacer entonces bajarnos. Pero no porque quisimos bajarnos nosotros delante de Dios, sino porque Dios tiene ahora que bajarnos de ese lugar, por orgullosos, por prepotentes. Amén. Usted y yo vamos a aprender hoy. Usted y yo vamos a aprender hoy a cómo llegar a un sitio, cómo movernos, cómo conducirnos, cómo tomar decisiones dentro o fuera de nuestra ciudad, de nuestro confort, de nuestra comodidad o en medio de la situación que estemos pasando. Amén. El apóstol Pablo llega a este lugar, a esta sinagoga, y se sienta. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, escuche, dentro de la sinagoga, después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Escúcheme algo, iglesia. La posición de humildad de un hombre, la posición de humildad de una persona, para que entienda que es hombre o mujer, niño, anciano, adulto, adolescente, la posición de humildad va a permitir que cualquier otra persona, sea la autoridad que tenga, quiera escucharle, quiera entender que tiene algo usted que decir de parte de Dios. Amén. Entonces no es mis fuerzas, no es ni siquiera mi ímpetu, que muchas veces es necesario, pero no es ni siquiera mi prepotencia, no es ni siquiera mi preparación, no es mi artimaña, no es mi forma o mi planificación de cómo hacerlo y cómo llego y cómo voy o cómo entro a ese ministerio o cómo me presento a esa casa, cómo llego donde este jefe, cómo llego donde esta familia a hablar con el papá y la mamá para ganarme esa chica, para ganarme la entrada a ese lugar. No es. Y todo conlleva una formalidad. Todo conlleva un respeto, claro que sí. Todo conlleva una educación para hacer las cosas. Pero hay un fondo muy importante que es la humildad. El apóstol Pablo venía no como cualquier hombre, venía como un hombre enviado por Dios, como un hijo de Dios, a presentar una palabra delegada sobre él. Es un hombre que tuvo un encuentro con Jesús directamente. Es un hombre que cayó de un asno y este asno casi le habla o le habló para decirle que estás luchando en contra del Dios, que estás persiguiendo a mi pueblo, que estás olvidándote del sacrificio que Cristo hizo y que estás relegando o renegando lo que Dios ha declarado y ha decretado sobre la tierra. Este hombre que estaba buscando de Dios estaba luchando en contra de Dios y tuvo un encuentro personal con Jesús, y ese encuentro le permitía ahora viajar a cualquier sitio. Pero estaba entrando a una sinagoga no a bofetear a alguien o a menospreciar a alguien. Simplemente se sienta, escucha y permite que sea Dios quien le exalte, o permite que sea Dios quien le abra el camino para ser escuchado, para ver qué Él tiene que decir. Amén. No fue cualquiera que lo llamó. Dice: los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirle. Los altos representantes de esa empresa te van a mandar a decir. Los altos representantes de esa familia, de esa pareja, te van a mandar a llamar. Los altos personajes con los cuales tú estás trabajando te van a mandar a llamar para escuchar qué tienes que decir, hijo e hija de Dios. Para ver qué tienes que decir en esa tesis, para ver qué tienes que decir en ese matrimonio, para ver qué tienes que decir en ese compromiso, para ver qué tienes que decir en ese trabajo, en ese puesto que estás ocupando. Hey, iglesia, Dios está demandando de nosotros responsabilidad e integridad. Integridad. Amén. Y dice: los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirle: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Usted no tiene que ocuparle quién lo llama ni cómo lo llama, ni siquiera qué le exige que diga. Esta gente los altos dignatarios quisieron manipular. Simplemente, si tienen alguna palabra, no de Dios,
alguna palabra delegada, no, alguna palabra de exhortación. Ellos quisieron manipular la posición de Pablo o la palabra que Pablo trajese a que fuese simplemente el mismo regaño que hacían ellos todos los sábados. La misma legislación sobre los hombros de la gente y hablando, o sea, ven a llover sobre mojado, ven a decir lo mal que están, ven a decir el problema que tienen, ven a decir la circunstancia y por qué se metieron en esa circunstancia, ven a decir que fueron débiles, que fueron pecadores, que fueron falsos, que no se humillaron. Ven a decirles eso. O sea, ven y exhórtalos tú. O sea, yo como pastor, yo no tengo que llamar a alguien y pedirle que venga aquí a predicar y a decirle a mi iglesia lo que Dios me tiene que decir a mí. Y mucho menos lo que Dios no me ha dicho a mí, se lo tengo que decir a ese pastor. No, tú le tienes que decirle esto. No. O sea, yo le pido a los pastores que han venido, bendiga la iglesia, hable de parte de Dios a la iglesia, traiga sanidad, traiga revelación, traiga esperanza a la iglesia. Y creo que esas palabras son más que suficientes para entender la posición que tiene este hombre de Dios, para entender la demanda que está haciendo este hombre de Dios desde este altar, y para entender ese hombre, si es de Dios, lo que necesita la iglesia, o lo que yo le estoy requiriendo que necesita la iglesia. Yo no necesito que alguien le venga a exhortar a usted, y quizás lo puede hacer, pero no se lo exijo yo. Que sea el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que hable, que sea el Espíritu Santo el que dirija. ¿Por qué tengo que yo invitar a alguien y sugestionarlo? ¿Por qué tengo yo que invitar a alguien a mi casa y sugestionarlo a hacer algo? Y en toda casa hay reglas. Yo no estoy diciéndole que usted va a abrir las puertas de su casa a quien sea para que venga a hacer lo que le dé la gana. No. En toda casa hay reglas. Pero en la iglesia hay una palabra que dar, y esa palabra tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo, no sugestionada por un hombre, no sugestionada por un ministerio, no sugestionada por algo que, mire, ni siquiera de afuera. No puede estar sugestionada por una resistencia externa, o por una oposición externa, o por una presión externa. Amén. Esta palabra tiene que ser pura, tiene que ser sincera, tiene que ser diametral y estricta voluntad de Dios. Amén. Fíjese, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo. Entonces Pablo se levantó y hecha señal de silencio con la mano, hecha señal de silencio con la mano, dijo: israelitas, pueblo de Israel, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierras de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. O sea, Pablo empieza a relatar el antepasado de la vida de esta iglesia. Empieza a relatar la gloria pasada de esta iglesia, la gloria pasada de su vida, la gloria pasada aún de sus padres, la gloria pasada aún de sus abuelos, la gloria pasada de todos sus ancestros. Y empieza en la posición de que el Dios que libertó, que le dio la victoria, que le dio la fuerza, que los llenó de esperanza, que les permitió alcanzar, que les permitió vencer en el desierto, que les permitió avanzar en medio de los ejércitos, que les permitió levantarse a pesar de las circunstancias, que les permitió salir de la servidumbre. Es más, salir no de servidumbre, de esclavitud. Ese Dios estaba hablando hoy, así como está hablando en este lugar. Dice: el mismo Dios, aún siendo extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Los soportó en el desierto. Y eran 40 días. Eran 40 días que el pueblo de Israel tenía que estar en el desierto. Pero el Señor, aún en su misericordia, soportó por 40 años, porque el pueblo no llegaron 40 días, o no pudieron cumplirse esos 40 días por la queja. Por la queja.
por decir mejor estábamos en la cuarta, por decir mejor estábamos en ese tiempo, mejor estábamos con Egipto, mejor estábamos de esclavos, por lo menos habría siembra, por lo menos había agua de donde tomar, por lo menos había esto, y estábamos aquí y estábamos allá. Y bueno, a mí me latillaban, pero tenía donde reposar, tenía donde acostarme, así me levantaran después de sopetón, así me dieran las noticias en la madrugada, así yo no sé cómo me iba a parar, pero por lo menos algo iba a tener seguro allí. Había una queja en el pueblo cuando Dios lo estaba sacando de servidumbre, de esclavitud. Tenía que pasar por un proceso muy corto y entrar ahora en esa tierra prometida. Entrar ahora en esa tierra prometida, pero el tiempo, lo alarga mi queja. El tiempo lo alarga mi queja. El tiempo lo alarga mi desesperanza. El tiempo lo alarga el centrarme yo en simplemente el conflicto o el desierto por el cual estoy pasando. Y escúcheme, Dios obró en milagros en ellos desde la salida de este pueblo para que tomasen esa posición de poder y no angustiarse en medio de un desierto. Poderosas palabras, y entendiendo, o sea, tenían el ejército en la espalda y tenían el mar enfrente. Si el ejército, si el conflicto, si el problema no los estuviese siguiendo, Dios simplemente hace que, pasen 20 días dando la vuelta a ese mar. No era necesaria la gloria o que se manifestara ese poder de Dios. Pero como estaba el conflicto, como venía ahora la muerte siguiéndolos, como venía ahora una esclavitud perpetua y más férrea, más dura sobre sus hombros, entonces el clamor de un pueblo, el clamor de sus hijos, la angustia, o en medio de la angustia, permitió que el mar que estaba enfrente de ellos, que los quería ahogar, que les quería impedir llegar a esa tierra, se abriera en dos. Permitió que la gloria de Dios se derramara sobre ese lugar. Así como hoy en Venezuela el hambre está siguiéndote, la desolación está siguiéndote, la desesperanza viene detrás de ti, la muerte quiere alcanzarte, pero allí ese mar que está de frente, la gloria de Dios manifiesta en este lugar, manifiesta en tu casa, en tu vida. Va a abrir ese mar, va a abrir esa circunstancia para que tú y yo crucemos a ese otro lado, para que tú y yo alcancemos esa tierra, alcancemos ese lugar de comodidad, de esperanza, donde fluye leche y miel. Oh, mi Señor. Dice, hermano, si tiene algo que decir de exhortación, hable. Y Pablo sigue diciendo: lo soportó en el desierto, y habiendo destruido, escuche, 7 naciones en la tierra de Canaán, la tierra prometida, les dio en herencia su territorio. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios le había prometido. Diga conmigo: Dios cumple lo que promete. Lo que Dios ha dicho de Venezuela, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios ha hablado de tu familia, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios ha hablado de tus hijos, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios ha hablado de tu vida joven, de tu vida niña, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios ha hablado de tu vida anciano, a pesar de que tengas 80 años y piensas que el tiempo pasó, Dios lo va a cumplir, porque cada uno de nosotros va a alcanzar esa meta, va a llegar a esa meta. Oh, mi Jesús. Mire, veía un documental hace unos días, y es de gente que sube el Ávila en Caracas. Y eran 3 generaciones: un joven, una mujer de mediana edad y un anciano de 80 años. Y el joven subía por los sitios más difíciles y subía las rocas y medía su tiempo, así como yo troto y mido el tiempo por el cual voy alcanzando todos los días la misma distancia, y mido mi tiempo, y mido mi tiempo, y mido mi tiempo. Este joven medía su tiempo y subía y buscaba mayor velocidad y buscaba alcanzar una meta que era un punto, una cruz que está ahí en el Ávila. Y era impactante y era refrescante ver a este muchacho subir y meterse por sitios difíciles. Mas cuando traen al anciano de 80 años,
Iba por caminos quizás no tan complicados de escalar piedras, pero sí iba por sitios difíciles y más para su edad. Iba por sitios escombrados, llenos de monte, llenos de selva, más para su edad. Y el hombre decía: a pesar de mi edad ya no mido el tiempo. A pesar de mi edad le pido fuerzas a Dios para alcanzar ese punto, porque lo que me interesa ahora es llegar a la meta. Lo que tiene que interesarnos ahora es llegar a la meta. No importa el tiempo, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya venido, no importa ni siquiera lo que venga. Lo que interesa es llegar a la meta. Lo que me interesa es llegar a los pies de Cristo, porque sé que en los pies de Cristo Venezuela va a llegar a la meta, que es ser un país libre, una nación santa. Una nación santa. Oh, mi Señor. Eso daba peso a mi posición de correr, porque todos los días voy a seguir corriendo, pero llega un momento que ya no voy a medir el tiempo, sino lo que me va a importar es dar esa vuelta, aunque sea esa vuelta, llegar a la meta. Destruyó, o habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años. 450 años. Pablo les está relatando algo que ellos sabían. Yo me imagino esa iglesia pensando: bueno, y este hombre viene a hablarnos de lo que nosotros, o sea, ese es nuestro pasado. Ese es nuestro pasado. Alguien lo sugestionó, alguien le dijo lo que nosotros vivimos, alguien le dijo lo que yo hice. Hay gente que yo predico en este lugar y piensan que es que me chismosearon y no quieren tomar al Espíritu Santo, no quieren tomar la posición donde Dios les está hablando, y que el zapato que Dios está lanzando es para que usted se lo ponga, que la talla es suya, que esa talla es mía, porque esos zapatazos me vienen a mí también y yo me pongo mi calzado, yo me pongo en ese lugar. Amén. Yo me imagino que esa gente estaba: bueno, y este hombre seguro le hablaron, y bueno, y claro, y él estudió un poquito de nuestro pasado y ya viene a hablarnos aquí de eso. 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. He el problema de una nación. He ahí el problema de toda nación, llámese Venezuela, llámese Estados Unidos, llámese como se llame. El pedir un rey diferente a Jesús. El pedir un rey diferente a Jesucristo, que es el único que murió por ti y por mí. El creer que una persona o en una persona va a estar encerrada la solución. El creer en que una persona viene a revolucionar alguna situación cuando yo quiero dejar mi apatía o quiero dejar mis pocas ganas de hacer algo o de cambiar en las manos de esa persona. Necesito un rey. Necesito un hombre que me mantenga. Necesito una mujer que me lave. Necesito 10 hijos que en 20 años me cuiden a mí. Que uno sea pelotero, que el otro sea futbolista, para yo vivir de ellos. Necesito un jefe que me comprenda a mí, un jefe que me dé lo que yo quiero. Necesito un gobierno que me sustente. ¿Qué problema cuando la nación pide un rey? Y escúcheme, Dios, aun cuando los soportó 40 años, permitió que entraran a la tierra prometida, y 450 años hubo jueces, hubo gente que daba palabra, que daba exhortación, que daba ánimo, que daba forma de hacer las cosas buscando de Dios. Pidieron rey. Pidieron rey. Pedid y se os dará. ¿Usted cree que la palabra de Dios puede ser burlada? ¿Usted cree que lo que usted declara, lo que está pidiendo para su vida, usted no lo va a recibir? Pero si usted pide para bien, va a recibir de bien. Si usted pide para mal, va a recibir de mal. O sea, lo que usted está pidiendo para su vida, eso va a llegar. El pueblo de Israel o la nación de Israel en ese momento pidió rey, y Dios le dio rey. Dios le dio un rey. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años.
Quitado este, les levantó por rey a David. Dios en su misericordia siempre va a buscar, a pesar de lo que usted y yo pidamos, va a buscar una bendición para nosotros. A pesar de que haya muchas veces necedad en lo que pedimos, va a buscar bendición para nosotros. Quitó a Saúl y le dio a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He ahí el misterio de por qué el corazón de David era conforme, o era conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios mismo sabía que David iba a hacer lo que él quería. Usted asegúrese entonces de hacer lo que Dios quiere. Conformémonos a la voluntad de Dios para que nuestro corazón sea ahora agradable, sea perfecto delante de Dios. Hacer lo que Dios quiere. Dios quiere que usted mate, no. Dios quiere que usted robe, no. Dios quiere que usted se drogue, no. Dios quiere que usted huya, no. Dios quiere que usted abandone su familia, no. Dios quiere que usted tenga hijos regados por ahí, no. Dios quiere que usted blasfeme o que usted se pare en cualquier lugar a mentira, a decir malas palabras, a decir maledicencias, no. Había un corazón perfecto en David, y Dios lo reconoció y dijo: he ahí mi hijo, les dejo un rey conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo quiero. Ahora entra Pablo en camisa de 11 varas, porque le venía hablando algo que ellos aparentemente sabían, de los cuales ellos eran muy letrados, de los cuales habían por muchos años estudiado, aprendido, sembrado en su corazón, arraigado en su mente, arraigado en su creencia, arraigado en su fe, arraigado aún en su esperanza. Linaje de David, nación santa, Israel escogida por Dios, venciendo 7 naciones, venciendo, tierra de libertadores. De la descendencia de este, dice Pablo, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. Dios levantó a Jesús de la descendencia de este David, de este rey, el cual ustedes pidieron, el cual la nación que Dios libertó, el cual la nación que Dios libró, el cual la nación que Dios le habló, que Dios sacó de la pobreza, que Dios sacó de la avaricia, que Dios sacó de la maldición, que Dios libró, le permitió librar batallas con gigantes, con dificultades, con problemas, cual le permitió vencer. Ahora, de ese linaje, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Como Dios está levantando a Jesús ahora por Salvador a Venezuela, por Salvador a tu vida, por Salvador de ese problema, por Salvador de esa circunstancia. ¿Por qué le digo camisa de 11 varas? Porque este mensaje ya no era, ya se estaba saliendo de los parámetros que le habían quizás exigido o le habían sugerido los altos dignatarios de la ley, de la sinagoga. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Hablo relatando: yo no soy él, decía Juan, pero viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, se incluye el apóstol Pablo, sin importarle su linaje, sin importarle su posición, sin importarle su profesión, sin importarle su aprendizaje, todo lo que tenía o había recibido, sin importarle aún que Dios le había enviado,
seguía poniéndose en la posición de hermano, seguía poniéndose en la posición de siervo, seguía poniéndose en la posición de humildad que se requiere en el cielo para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Humildad. El apóstol Pablo le dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, porque quizás no todos eran israelitas, quizás no todos venían como descendencia del linaje de David, del linaje de Abraham, del linaje de Jacob, del linaje de la tierra o del pueblo, de la nación santa escogida por Dios. Y estaba hablándole al que tuviese también temor a este Dios vivo y real. O sea, había diferentes pensamientos en ese lugar, como lo puede haber aquí hoy. Había diferentes posiciones en ese lugar, como las puede haber aquí hoy. Había diferentes opiniones en ese lugar, como las puede haber aquí hoy. Pero había algo común: estaban buscando a un Dios vivo y real. Estaban buscando a un Dios vivo y real. Tenían un vacío que llenar, tenían una desesperanza que llenar, tenían una situación que vencer, tenían un problema el cual alcanzar la solución. Tenían algo vigente que les estaba dañando su futuro y que les estaba dañando su presente. Y estaban buscando solución en algo mucho más grande que ellos. Amén. Este apóstol declara toda la posición que Dios tiene en nuestras vidas de autoridad. Con esta palabra decirle: todo el que tema a este Dios, aún el linaje de Abraham, y entre vosotros los que teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Dice Pablo: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. O sea, toda la ley que leían los sábados, ninguno la pudo cumplir. Y estaba aclarándolo: todos, aún a pesar de que leían la ley, a pesar de que tenían una búsqueda continua de conocer a un Dios o de conocer a ese Dios real, no pudieron tener sus ojos abiertos ante las promesas que Dios estaba haciendo. Que no nos pase eso hoy. Que no nos pase eso como iglesia, que tengamos años estudiando y buscando las promesas de Dios, y por tener los ojos vendados, cegados, cerrados por el problema, por la circunstancia, por la debilidad, porque pasó lo que no quería, porque no está pasando lo que quiero, porque lo que acontece no es lo que yo esperaba, o porque esto, porque el otro, nos desenfoque, nos desarraigue, nos quite de las promesas que Dios ya ha decretado para ti, para mi iglesia, de las promesas que Dios ha dado para ti, para tu nación, para tu familia. Y Pablo le estaba hablando: ahora ustedes, aún en ese tiempo, los que mataron a Jesús estaban cumpliendo lo que Dios había prometido ya. Esto estaba afirmando lo que hablaba hace unos días: era necesario que Cristo muriera. No se coma el cuento de que Jesús, pobrecito de Jesús, porque lo crucificaron, o que Jesús tenía que morir. Jesús tenía que llegar a la cruz. Jesús tenía que derramar su sangre. Y Jesús sabía que Él lo tenía que hacer. Jesús buscaba el respaldo de Dios, no para pasar esa copa, sino para que no estuviera apartado de su presencia nunca, ni un instante de su vida. Y Él sabía que 5, 10, 15, 20 minutos en esa cruz, cargando todo el pecado del mundo, tenía que Dios apartar su mirada de Él. Porque Dios no tiene comunión con el pecado, porque Dios no tiene relación con el pecado. Y si Jesús tenía que cargar todo el pecado del mundo, iban a ser segundos, fracciones, un corto tiempo donde iba a estar separado de Dios, y Él no quería eso. Eso es lo que Jesús quería evitar. Eso es lo que Jesús no quería realmente entrar, porque nunca había estado apartado de la presencia de su Padre Celestial, el que está en el trono de gracia y de favor. Amén, iglesia. Este hombre le estaba hablando en ese tiempo, aún los que crucificaron a Jesucristo, que iban todos los sábados a ver la ley, estaban cumpliendo lo que estaba escrito. Y cuando cumplieron todas estas cosas que de Él estaban escritas, perdón, una más atrás, los habitantes tal, cumplieron
y 28, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Lo bajaron de ese lugar de eminencia y lo pusieron en el sepulcro. Sí, porque Cristo en esa cruz fue su lugar de eminencia. Allí fue donde alcanzó la victoria. Allí fue donde alcanzó la victoria suya y mía, iglesia. Allí fue donde Él venció a Satanás. En ese lugar, allí llevó todo su pecado y el mío. O sea, allí rompió con la división entre Dios y nosotros. Allí estaba restaurando la imagen del hombre delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en santidad. Y esa santidad se había roto desde el principio por el pecado. Por el pecado que entró por envidia de Satanás. Ah, mi Señor. Por envidia de Satanás, sí, porque Satanás dice en la palabra que su cuerpo era adoración a Dios. Y a pesar de tener un cuerpo que adoraba a Dios, de que su cuerpo era música, de que su cuerpo y su posición celestial era el segundo al mando en el cielo, a pesar de eso, tenía envidia por la creación de Dios, porque había una imagen y semejanza en nosotros, la cual Él no tenía. Oh, mi Señor. Jesús, bajado del madero, o su cuerpo, y lo pusieron en el sepulcro. Y diga conmigo, pero Dios, no diga más nada, lo levantó. Dígalo entonces, pero Dios lo levantó. Oh, mi Señor. Pero Dios, aun cuando Satanás quiso bajarme de ese lugar, aun cuando Satanás quiso bajarme de esa posición de victoria, aun cuando Satanás quiere arrebatarte esa esperanza, esa posición de fe, esa posición de gallardía, esa posición de denuedo, de demanda, de empuje, de fe, de esperanza en nosotros, aun cuando quiere bajarte de allí, Dios nos va a levantar así como levantó a Cristo de los muertos, porque no estamos hablando de una muerte ahora física, estamos hablando de una muerte espiritual en la que puede haber entrado cualquier persona dentro de esta iglesia, dentro de este país y aún fuera de este país. Pero el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, y aquí Pablo estaba rompiendo con la religión, estaba rompiendo con los paradigmas, con los parámetros de esta sinagoga y con los parámetros aún de la ley. Ah, mi Señor. Porque un hombre la pudo cumplir, porque un hombre la pudo vencer, porque un hombre, pero no cualquier hombre, sino el Hijo de Dios, Jesucristo, levantándose de los muertos, venció la muerte para que usted y yo venciéramos hoy. Mi Señor, Pablo lo pusieron, pero Dios lo levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Lo que va a romper la desesperanza ahora no es ver a Cristo en la cruz. Ahora es ver a ese Jesús resucitado. Es ver a ese Jesús vencedor. Es ver a ese Jesús que vino el ángel, movió la piedra y Jesús salió en cuerpo, alma y espíritu vivo a seguir cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y no fue removido de inmediato, sino que caminó aquí en la tierra, siguió caminando por algunos días y presentándose delante de sus siervos, delante de estas personas, para que quedasen como testigos, así como usted y yo somos hoy testigos, así como por 2000 años después, o más de 2000 años después, todavía se siguen levantando testigos de que Cristo vive, de que Cristo es real, de que hay milagro, de que hay esperanza en Él, y de que hay una oportunidad de cambio genuino y sincero y diametral del corazón, para bien y para siempre. Ese es mi Jesús. Ese es tu Jesús, iglesia. Ese es el Jesús que predicamos. Por eso no siempre lo veo colgado en una cruz. Veo esa cruz como algo que muchas veces tengo que tomar, tengo que morir, tengo que entregar, tengo que dejar muchas cosas. Esa es mi cruz.
pero mi victoria está en Jesús resucitado. Mi victoria, la victoria que Dios alcanzó para el hombre, fue levantar a Cristo de los muertos por ser crucificado injustamente, por ser vituperado injustamente, por haber llevado pecado sin haberlo cometido. Ah, mi Señor, allí entonces es donde yo me paro. Señor, yo quiero ver a Cristo resucitado en mí. Yo quiero ver a Cristo resucitado en mi familia, en mi casa, en mi nación. Pero tengo yo entonces que tomar mi cruz. Tengo yo que santificarme todos los días. Tengo yo que sanarme todos los días. Tengo yo que buscar tu dirección todos los días. Y aquí tomo la palabra del apóstol, cuando hablaba a través del apóstol Pablo y el mismo apóstol Bertucci. Nos dijo ayer: coman y relájense. Y aquí cada quien lo toma. Bueno, no ayunamos más, no voy más a la iglesia, no oro más. Al contrario, iglesia, Dios nos está diciendo: deleítense en mi presencia, deleítense en mi ayuno, deleítense en sus rodillas, deleítense en su clamor, deleítense en la búsqueda. Y confiados, ¿por qué? Porque yo le voy a dar la victoria. Porque esa victoria ya yo la compré. Porque esa victoria ya yo la pagué. Porque esa victoria ya es mía, ya es nuestra. Entonces sí me puedo relajar. Pero me voy a relajar en ayuno. Me voy a relajar en oración. Voy a dar más de mí. Voy a dar más fuerzas. Voy a buscar con más ímpetu. Voy a entender que estoy sirviéndole al Rey de Reyes, el Señor de Señores. No a un rey cualquiera, no a un gobierno cualquiera, no a una persona cualquiera, sino al único que venció la muerte por mí, al único que me puede dar esperanza a mí ahora. Así es. Pablo le estaba hablando algo que era prácticamente alocado. Resucitó. O sea, aquí había doctores, aquí había médicos, doctores de la palabra también, doctores de las leyes. Y cosas muy estructuradas que si usted y yo no las enfocamos o no nos ponemos bajo la dirección de Dios, bajo el poder de Dios, y entendemos que la visitación del Espíritu Santo no es solo para cacarear 4 lenguas, no es solo para batirme contra el piso, sino para derramar el poder de Dios, para derramar la autoridad de Dios, para levantar muertos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Oh, mi Señor, allí está el poder de Dios. Allí está la visitación del Espíritu Santo. Allí está la demanda de este hombre de que haya una visitación en este lugar, en su vida, del Espíritu Santo, el fuego que va a consumir el pecado y que va a permitir el poder, el favor de Dios en nosotros manifiesto. Este hombre estaba hablando de que Jesús venció la muerte, y eso no cabía en la mente de estos letrados. Eso no cabía en este lugar, y eso no cabía en que ahora en uno se cumplió toda la ley. De que en una persona, de que en el Hijo de Dios, de que en el Mesías, y escúcheme, ellos estaban esperando un Mesías, pero no como vino Jesús. No el Mesías que habló de amor y justicia, no el Mesías que hablaba de humildad, no el Mesías que hablaba de dejar nuestros intereses y ocuparnos ahora de la voluntad de Dios. No el Mesías, y aún les estaba recordando, fíjense, su rey David, el linaje de David, quien tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que el día sábado usted y yo reposáramos mientras se hundía el país? Esa gente, porque tenía un día de reposo y se hundía el asno, o puede ser el asno en ese tiempo era el medio de transporte. O sea, véalo hoy como que es día sábado y en medio de un deslave o en medio de una inundación, el carro de su hermano se está hundiendo y usted tiene un winche, y usted tiene un Toyota con winche, y usted lo puede jalar ese día. Pero como usted está de reposo, porque Dios le mandó a reposar, porque Dios le exigió reposar, y por encima de ese reposo está el amor. Escúcheme, no, por encima de ese reposo tiene el amor. Por encima, perdón, del amor tiene ese reposo, tiene esa ley. Entonces el amor no gobierna. Entonces el amor no es el que realmente prevalece. Jesús estaba hablando ahora de que el amor iba a prevalecer por encima de cualquier posición o ley. Y la palabra lo dice, y yo no estoy mintiendo: al que ama a su hermano cumple toda la ley. El que ama a su hermano cumple toda la ley. El que ama al que está a tu lado, ahí, si tú amas al que está a tu lado, si tú amas al que está en tu casa,
Si tú amas aún el que está allá afuera, cumples la ley. Porque si tú amas, tú no vas a matar, tú no vas a robarle, tú no vas a querer quitarle a la esposa, tú no vas a querer quitarle a los hijos, tú no vas a querer dañarle a su familia, tú no vas a montar un vituperio contra esa gente, tú no vas a estar hablando blasfemia, no vas a estar hablando mentiras, no vas a estar levantando calumnias, no vas a estar metiendo cizaña. ¿Por qué? Porque amas. Porque amas. Amén, iglesia. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces Pablo dice: nosotros también. Ellos hablan afuera, ellos llevan esa palabra afuera, mas nosotros también. Mas a pesar de todo lo que he aprendido, a pesar de que soy un doctor de la ley, dice Pablo, porque así como los israelitas o el pueblo de Israel, él también era un doctor en la ley. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Estaba aclarando de dónde venía este salmo, de que David no estaba hablando de sí mismo, porque David vio corrupción a pesar de tener un corazón perfecto para Dios. Pero fallaba, tenía errores. Lo único que tras cada error se volvía a Dios, buscaba, se arrepentía, buscaba de Dios y no cometía ese mismo error, no regresaba a ese mismo charco. Pero aún así los cometió, aún así tuvo pecado. Pero está aclarando Pablo de que no estaba hablando este salmo de David o del rey David, sino que en su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel, diga, pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, entonces, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Sabed ahora, iglesia, que por medio de Jesús hay esperanza, que por medio de Jesús no hay condenación, que por medio de Jesús, que es el amor, que es la justicia, que es la oración, que es el ayuno, que es buscar la voluntad de Dios, que mi corazón esté alineado con la voluntad, con los principios de Dios. Por medio de Jesús hay esperanza. Y el apóstol Pablo no les estaba hablando ahora como les dijo los principales de la sinagoga: exhórtamelos. Hoy yo no vine a decirle a usted a llover sobre mojado. No, es que el problema, es que las circunstancias, en Jesús hay esperanza, porque Jesús es el único que venció la muerte por ti y por mí. Oh, mi Señor. El apóstol Pablo podía echar por tierra todo lo que había aprendido, podía echar por tierra todo lo que había vivido, porque ahora Jesús era su seguridad. Jesús era su seguridad para hablar, Jesús era su seguridad para conducirse, Jesús era su seguridad para cada paso que tenía que dar, porque Jesús le daba esperanza a él y le daba seguridad por lo que ya había hecho en la cruz, y más allá por lo que venció después de esa sepultura. Oh, mi Señor. Unos minutos más. Pero aquel, sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Yo puedo llegar aquí temprano a orar sin esperar la palabra del final del día y tener una revelación de Dios y tener un encuentro con Jesús, porque hay una oración de fe. El cielo no necesita una iglesia aquí en la tierra que se mueva o que se congregue solo para escuchar una palabra.
el cielo y más aún la tierra y más aún la nación Venezuela, donde usted y yo vivimos, necesita una iglesia que se congregue aquí bien temprano a creer, a orar, a buscar a un Dios vivo y real. No es solamente recibir la palabra del apóstol, la palabra del pastor, la palabra del día. No. Y 1000 veces no. Una iglesia que demande el poder, que demande la autoridad, que demande el dominio, que demande la presencia de Dios en este lugar. La presencia así como Jesús caminó en esta tierra. La presencia del Espíritu Santo, la llenura en cada uno de nosotros. No que venga a demandar lo que el conflicto que tuve con mi hermano. No, yo lo voy a ver hoy, lo voy a ver feo, lo voy a ver mal y es que quiero encontrármelo allá, o es que no quiero encontrármelo, entonces no voy a ir. No. Necesita una iglesia responsable que venga a demandar en fe, porque eso es creer. El creer es demandar del cielo, el creer es demandar de las promesas, el creer es demandar de Dios, demandar de Él aquí, demandar. Y esto no es un Dios, mire hijo, esto no es un Dios de hechicería, esto no es un Dios de apariciones, esto es un Dios que levantó de los muertos la esperanza suya y mía. Así que este es un Dios no irreal, no es un Dios subreal, es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios genuino. Ay, Señor. Oh Señor. Mirad pues, viene una exhortación ahora. Pero la exhortación viene al que la pedía. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. En el 41 exclama lo que dijeron los profetas, o lo parafrasea: mirad, menospreciadores, mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced. Los que menosprecian la palabra, los que menosprecian el servicio, los que menosprecian la honra, los que menosprecian el lugar donde Dios los ha colocado, los que menosprecian pararse aún a adorar a Dios, los que menosprecian aún servir abajo, los que menosprecian aún limpiar un baño, los que menosprecian aún llevar una comida, llevar un agua para alguien. Jesús les estaba hablando a través de Pablo, el Espíritu Santo les estaba hablando y les dice: asombraos por lo que Dios va a hacer. Pero en medio de ese asombro van a desaparecer. Oh Señor, yo no quiero eso para usted ni para mí. Ahora sí venía la exhortación sobre la iglesia, sobre la sinagoga, empezando por los líderes de ese lugar, empezando por los que le exigieron a Pablo o le sugirieron a Pablo que exhortara al pueblo. Menospreciadores, los que menosprecian la presencia del pastor en este lugar, los que menosprecian la familia del pastor en este lugar, los que menosprecian la familia del líder en este lugar, los que menosprecian aún la presencia de su familia porque nunca le han dicho: mamá, papá, ven, acompáñame a esta iglesia. ¿Qué tiene? ¿Les da pena servir a Cristo? ¿Les da pena que vea a sus hermanos? ¿Les da pena que vean que sus hermanos sí se pintan la boca? De que las mujeres, no, los hermanos no, las hermanas. Oye, hermano que vea pintado con la boca, yo sí le digo: no, ya. ¿Para dónde te fuiste tú, hijo? Eso se lo dije a uno que se perforó la oreja aquí. Él me preguntó: ¿qué opina usted, pastor? Después que te la perforas, tú me vas a preguntar, me vas a pedir mi opinión. Después que te enlodas, de que te metes en el charco, le vas a pedir opinión a tu papá. Tú lo que estás es resaltando o estás restregando lo que hiciste. Tú no estás buscando un consejo, tú no estás buscando una dirección, tú estás restregando lo que hiciste. Por Dios. Y después con lazos de amor y de justicia: hijo, ven acá. Como buen padre, ven. El papá no se puede poner bravo, porque el muchacho se duele porque el papá se puso bravo. Pero si metes la pata hasta el fondo, tu papá ¿cómo no se va a molestar? Me preocuparía si tu papá no se molesta. Me preocuparía si tu mamá no se molesta. Ahora, iraos, mas no pequéis, padre.
volvamos entonces al remanso, busquemos ahora la dirección de Dios, busquemos la exhortación de Dios, busquemos la vara de Dios. Amén. Esa vara que quizás duele un poco, pero corrige. Esa vara que endereza. Gracias, mi Señor. Entonces le dice: porque yo hago una obra en vuestros días. Escuche, lo está haciendo hoy. Yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis. ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que en Venezuela pueda salir en 3 meses a flote de una situación tan difícil, de un embate tan circunstancial, tan deplorable, donde hay tanta hambre y escasez, donde hay tanta injusticia, donde hay tanta violencia en la calle? Porque yo hago, dice el Señor, una obra en vuestros días, obra que no creeréis, ni siquiera si alguien os la cuenta. O sea, vamos a tener que verla, pero la vamos a ver los que creen. La va a ver el que cree. Vas a ver tus hijos cambiados si lo crees. Vas a ver tu matrimonio cambiado si lo crees. Vas a ver tu iglesia, esta iglesia cambiada si lo crees. Oh, mi Señor, vamos a ver este país, Venezuela, si Venezuela como nación se para a creer en Jesús. Y yo lo creo. Jesús es mi seguridad. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.